Bueno, qué bueno verlos a todos nuevamente. Así que, pues les damos la bienvenida a otra reunión. Así que estamos muy contentos de poder compartir nuevamente una reunión más. Pues agradecemos al Señor que nos permite seguir reuniéndonos. El Señor ha sido fiel durante todo este tiempo y hemos hemos continuado con estos tiempos para estar juntos, reunirnos, disfrutar más del Señor. Así que, pues, la verdad que es un gozo y agradecemos al Señor por, por esta reunión y por este tiempo. Así que, pues, a los que se siguen, pues, a los que se están uniendo, nuevamente, pues, les damos la bienvenida a esta reunión. Y pues para comenzar esta reunión, pues podemos orar. Así que si hay algún voluntario para hacer la oración inicial, pues está abierto para que pueda activar su micrófono y hacerla. Así que si hay algún voluntario para la oración, pues amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias porque tú nos has dado los alimentos de este día. Gracias porque tú nos has cuidado nuestras familias. También te agradecemos por un viernes más, porque nos permites compartir tu palabra. Señor, queremos escucharte esta tarde. Queremos que tú te sigas infundiendo en nuestro corazón, Señor. Amén. Olvidando todo lo que queda atrás, ve en pos de Él con vehemencia. Redime el tiempo, extiéndete a Él y a Cristo logra asir. Esa es una buena oportunidad en estas reuniones de volvernos al Señor y redimir nuestro tiempo. Persigue, disfruta, se ha hallado en Él, olvida y deja todo y gana, posee, captura aquel que es
Amén. Gracias. Como decía Daniel, podemos ejercitar nuestro espíritu orando, cantando también. Y vamos a dar bueno, les voy a dar una pequeña introducción, pero pequeñita, en cuanto a los 9 casos del Evangelio de Juan. Tal vez no se acuerden de todos, pero algo el Señor le ha de recordar, algo pequeño. Entonces, hice una pequeñita presentación, pequeñita, de lo que es el Evangelio de Juan. Bueno, los 9 casos. Ahorita se los presento. Y dice que la vida satisface la necesidad del hombre en todos los casos. En todos. Vimos 9 casos. Y en todos esos casos, ¿cuál fue lo principal? La vida. La vida satisface todos los casos, todas las necesidades. ¿Dónde vemos esto? Para recordarles, en el Evangelio de Juan, en los capítulos del 2:23 al 11:57. No vamos a ver todos esos porque son 11 capítulos, 12 capítulos, son bastantes capítulos. Pero usted después de la reunión puede ir leyendo estos capítulos para ir recordando, ¿verdad? Entonces los 9 casos nos llevan a la vida. Aquí, si ustedes miran en su pantalla, vida está en negrita, cursiva y subrayado. Aquí no dice nuestro conocimiento. Aquí no dice nuestra manera de pensar. Aquí dice la vida satisface la necesidad del hombre. ¿Y cuáles fueron las necesidades del hombre? Fueron 9. El primero, la necesidad del hombre moral. ¿Cuál fue la necesidad? Ser regenerado por la vida. Y aquí están los versículos, los versículos y los 2 capítulos. ¿Y qué vimos aquí? Vimos que su necesidad era que el Espíritu Divino, en la regeneración del Espíritu Divino, en el Espíritu humano, ser regenerado, nacer de nuevo. Nicodemo buscaba el conocimiento, pero ¿qué pasó? No necesitaba esto, sino que necesitaba nacer de nuevo. ¿Cuál fue el segundo? El hombre, la persona inmoral, ser satisfecha por la vida. Esta fue una persona inmoral, o sea, buscaba satisfacer su necesidad. Pero el Señor, ¿qué hizo? Tocó su conciencia, confesó. Y lo vemos en este capítulo, en el capítulo 4. ¿Y qué vemos aquí? Tocar a Dios el Espíritu en nuestro espíritu humano y con veracidad. Todos ustedes tienen un espíritu, los que estamos conectados ahorita, todos tienen un espíritu. ¿Y cómo tocamos a Dios? Lo tocamos por medio de nuestro espíritu. Contactar a Dios por medio de nuestro espíritu. El siguiente que vimos, el tercer caso, la necesidad del moribundo, ser sanado por la vida. Todos necesitamos ser sanados. Somos golpeados por el día de hoy. Por el día a día somos golpeados. Somos heridos. ¿Qué necesitamos ser? Sanados por la vida. Y aquí un punto de los que hablaban era de que la sanidad producida por la palabra vivificante y por la fe. Debemos de tener fe de buscar a Dios. Debemos de tener fe de que nosotros buscamos a Dios. ¿Y cómo lo encontramos? En la palabra. Lo encontramos en la palabra. El siguiente caso de la vida, como pueden ver, sigue siendo la vida. Recordemos la vida. ¿Dónde encontramos la vida? En la palabra. La necesidad del imposibilitado, ser vivificado por la vida. ¿Se siente cansado el día de hoy usted? Creo que sí, porque al principio les estábamos hablando y estaban un poquito calladitos. Si se siente cansado, esta vida lo vivifica a usted. Necesitamos ser vivificados. ¿Y qué iba a llevar esto? Que nosotros demos un testimonio cuádruple del Hijo. El testimonio de la Escritura, el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de Jesús. Necesitamos vivir esta vida. Necesitamos ser aquellos que viven esta vida, que son vivificados. Estamos imposibilitados, pero esta vida no vivifica. El siguiente caso es del hambriento. Buscamos en otros lados
ser saciados, ser alimentados, la universidad, la música, el entretenimiento, pero Él sacia nuestra hambre. Miren qué hermoso este punto. El mundo hambriento y el Cristo que provee alimento. Impresionante esta palabra. El Cristo que provee alimento. Provee nuestro alimento. Él es nuestro alimento. Por eso necesitamos ser alimentados por la vida. Después, si usted come, usted también bebe agua. Usted es saciado por la vida. Usted tiene sed, usted busca en el mundo cosas que lo satisfagan. Y usted está bebiendo. ¿Y qué pasa? Va a tener más sed. Pero Él sacia esto con la vida. Es su vida misma. Y mire qué hermoso este punto que pusimos aquí. El llamado que la vida hace a los sedientos. No a los que ya tienen, ya los que ya vivieron, sino a los sedientos. Usted está aquí, usted le dio clic a esa invitación del Zoom porque usted está sediento. Entonces déjeme decirle, eso es claro. Todos estamos sedientos, por eso le dimos clic. Usted está sediento y Él satisface esa necesidad. Ya en los últimos de la vida, la necesidad que están bajo la esclavitud. ¿Cuál es la necesidad de los que están bajo la esclavitud del pecado? Ser liberados por la vida. El pecado a veces nos tiene atrapados, no podemos salir, pero esta vida es todo inclusiva y esta vida ¿qué hace? Nos libera. Y mire este punto, Cristo, la luz del mundo y el dador de la luz de la vida. Muchas veces estamos cegados, estamos en tinieblas y Él es la luz. Esta es la luz. Entonces, ¿qué ocurre? De que el Señor nos da de su vida para ser liberados. Yo quiero que capten esto. Todas estas necesidades estamos encontrados nosotros. Nos encontramos en estas necesidades. ¿Y qué ocurre? Nosotros necesitamos ser liberados. Necesitamos la vida. Y la vida es Dios mismo. Dios mismo es la vida. Después, los que están ciegos, que están en la religión, recibir la vista y ser pastoreados por la vida. Nosotros a veces estamos muy cegados, o sea, no vemos, tenemos la palabra enfrente, tenemos la Biblia, tenemos al Señor, pero no queremos ver. Pero ¿qué hace Él? Mire, pastorea. Él pastorea. No los ha pastoreado este tiempo, a mí me ha pastoreado. A usted lo ha pastoreado. No nos juzga. ¿Y qué ocurre? Ocurre que Él es el pastor, la vida divina. ¿Y la vida del alma para qué? Para el rebaño. Nosotros somos su rebaño. Nosotros somos el rebaño de Dios. ¿Y qué ocurre? Para el último caso, la necesidad de los muertos. Ser resucitados por la vida. Aquí vimos una cosa que se ponía. La opinión. Dice las frustraciones que surgen de las opiniones humanas. El Señor quiere darnos algo, pero Señor, yo quiero hacer esto. Entonces el Señor ya conoce cómo somos. Entonces empiezan nuestras opiniones. El Señor quiere liberarnos. ¿Y qué pasa? Nuestras opiniones florecen y no dejamos que el Señor opere. Entonces este es un pequeño resumen, pero pequeñito. Si se dieron cuenta, pasamos por casi 10 capítulos, 11 capítulos. Pero eso está en nuestro corazón. Eso es lo que recibimos en estas reuniones. ¿Y qué va a pasar ahora? Ahorita vamos a ir a un tiempo de grupo donde Daniel nos va a llevar. Y en ese tiempo de grupo usted puede compartir de cualquiera de esas necesidades, cualquiera de esos casos. Puede ser el último, puede ser el primero, puede ser el tercero, puede ser el cuarto, cualquiera. Usted va a compartir y usted va a decir, pues me gustó esto, y o sea, sigo experimentando esto. Porque nosotros seguimos experimentando. Nosotros no somos los que dejan de un lado, los que se quedan a un lado, sino que nosotros nos vamos a la palabra y la palabra nos hace que experimentemos algo nuevo cada día. O ustedes no se bañan todos los días, no comen todos los días, no beben todos los días agua.
Todos los días es algo nuevo, una comida nueva. Tienen que bañarse. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros nos limpiamos. Es por eso de que en uno de los casos, el caso número 2, el Señor hace que esta persona inmoral él pueda hablar. Entonces, cuando ella habla, pronuncia sus pecados, es liberada. Entonces el Señor hace que esta persona pueda venir a ella a ser satisfecha. Resumidito esos 9 casos. No sé, ¿alguien le gustaría empezar a compartirnos? Vos, Monse. Escucha, Natal. Amén. Y bueno, Yo empiezo, Monse. dale, pues, dale, empezá. Yo empiezo porque a mí me gusta mucho el primero, Escucha. que ibas a hablar de ese también. No es el primero, es el segundo. Es el segundo, el de la mujer inmoral. El primero es el del hombre. El primero es el del hombre moral, el segundo es el de la persona inmoral, ¿verdad? Me gusta mucho ese porque podemos como vivirlo, ¿verdad? Cada día. Que podemos pensar que otras cosas pueden llegar a satisfacernos, pero en realidad solamente el Señor es el único que puede satisfacernos y llenarnos, ¿verdad? Interiormente. Recientemente mi celular se arruinó, entonces me compraron uno nuevo. Entonces yo estaba como bien emocionada con el celular, ¿verdad? Pero eso ya pasó. Entonces cuando yo estaba instalándole las nuevas aplicaciones al celular, dije yo, Señor, es cierto que las cosas materiales y aún las intangibles, ¿verdad? Pueden como llegar a ocupar el espacio del Señor, como pensar que eso puede satisfacernos, pero en realidad nunca, ¿verdad? Esas cosas son temporales, pero qué bueno que tenemos al Señor, ¿verdad? El Señor nos satisface siempre. Amén. Yo solo quería decir una frase. La vida satisface todas las necesidades. ¿Y quién es la vida? El Señor. Entonces, como decía Daniel, en todos los casos vemos, ¿verdad?, que había escasez en todas esas personas. ¿Por qué? Porque no habían tomado al Señor como vida. Y como decía Cindy, ¿verdad?, algo tan pequeño, a veces incluso material o cosas, nos reemplaza o reemplazamos el Señor. Y por eso nos sentimos a veces secos, hambrientos, inmorales, o muy inmorales. A veces nos sentimos de que estamos con una ética muy elevada, pero tanto bueno o como malo, eso pertenece al árbol del conocimiento del bien y el mal. Lo único que le interesa a Dios es esta vida. Entonces, cuando venimos a Él, realmente Él nos riega y Él nos da su vida. Amén. A mí también me gusta bastante el tema de estos nuevos casos, y es que solamente la vida satisface la necesidad del hombre. Y me gusta la palabra necesidad porque vimos 9 necesidades en estos casos, 9 necesidades que nosotros tenemos y que no nos damos cuenta. Entonces, por eso me gusta el caso número 8, o sí 8, porque es ser una persona ciega y que necesitaba recibir la vista. Entonces me gusta ver que muchas veces yo no me doy cuenta que tengo una necesidad
Para mí, yo estoy bien, solo me iba a conectar a la reunión de las 3, tenía un poquito de sueño, pero Daniel preguntó cuántos se sienten así como cansados, adormitados, y yo me siento así, o sea que necesito al Señor porque me bajo un sueño. Yo, no, entonces sí, tengo la necesidad, necesito al Señor porque me siento como dormida, como muerta. Pero entonces me llevaba a ver la importancia de que necesitamos recibir la vista, necesitamos ver que realmente tenemos una necesidad. Aún por muy bien que nosotros nos sintamos con el Señor, debemos venir a Él y decirle, Señor, ¿en qué no estoy viendo? Porque el ejemplo que dieron esa vez fue como, por ejemplo, estar en un cuarto lleno de luz. Aunque haya mucha luz en el lugar, si yo estoy ciega, no voy a ver nada. Entonces, primero debo de reconocer que yo estoy ciega y cuando reconozca eso, el Señor va a sanar mi ceguera y yo voy a poder verlo a Él. Entonces me gusta eso, que es como algo que debo de venir al Señor. Incluso cuando hablaron de los 9 casos, algunos ni me acordaba que los habíamos visto, hasta ya se me había olvidado esa necesidad, pero esto me llama la atención nuevamente porque el Señor me dice, es una ceguera, tenés que volver a ver estos casos y volverlos a orar y traerlos al Señor para que el Señor no sea solo una palabra que pase, sino que una palabra que realmente pues sea práctico en nosotros. Amén. A mí me gustó también estos 9 casos. Me puse a pensar la palabra que satisface. Él es el único que satisface. En esta semana, la verdad que yo sí he visto al Señor como el único que me satisface y el que me da vida. En esta semana tuve comunión con una hermana y mirábamos que es cierto, ella me exponía un caso que yo nunca lo había visto, que uno cuando está joven, como de esta edad o por ahí, ya piensa que en casarse o que como un cuento de hadas, pues, encontrar su príncipe, pero cuando llega ese momento, uno se da cuenta que no, pues, que no satisface, que en realidad no es eso lo que uno busca. Ya después que los hijos, pero siempre se da cuenta, pues eso no lo he experimentado, pero siempre se da cuenta que no, que eso tampoco no satisface completamente. Incluso ahorita en esta cuarentena, pues puede ser que mi meta o lo que yo quiera, ¿verdad? Graduarme. Bueno, ya me falta poco y me desespero, o sea, como lo que me va a satisfacer va a ser graduarme ya, porque ya me falta poco. Pero en realidad no es eso. Una vez que lo logre, voy a sentir lo mismo, o sea, voy a sentir que no me voy a satisfacer. Y en esta semana estuve orando mucho eso, que en realidad Él es el único que va a satisfacerme completamente. Cuando llegue a cada etapa, ya experimenté una, pero cuando llegue a cada etapa, yo sé que voy a sentir lo mismo, que Él es el único que me va a satisfacer completamente. Entonces es importante que consideremos esto y que le tomemos importancia. No lo hagamos así un tema más, no, sino que le tomemos importancia, que Él es la única vida que nos satisface completamente. Así como los 9 casos, ¿verdad? Que la persona moral, la inmoral, y todos los casos que se dieron ocupaban la vida. Y así es en nosotros también. Siempre vamos a ocupar la vida. Y esta vida solo que nos satisface, solo Dios nos la puede dar. De estos 9 casos que me gusta el tema, que dice que la vida es quien satisface, es la que satisface todas nuestras necesidades. Y vimos 9 necesidades y estas necesidades nosotros las tenemos. Y muchas veces no nos damos cuenta
Les decía que yo me sentía tranquila hoy, venía a la reunión, me iba a conectar a las 3, pero en eso Daniel dijo que quien se sentía cansado, dormido. Entonces yo me identifiqué y me di cuenta que tenía, incluso hoy, tenía la necesidad de la vida. Entonces por eso me gusta el caso número 9, porque se trata de un ciego. Y en este caso habla de este ciego que recibió la vista y que aunque él estuviera rodeado de vida, él necesitaba recibir la vista. Entonces me animaba a venir cada día al Señor y hacer esta oración: Señor, ¿en qué estoy ciega? ¿Y qué es lo que necesito ver? ¿Qué necesidad tengo hoy? ¿De qué te necesito a ti, Señor? Entonces me gusta por eso este caso, para ver y que pueda venir al Señor cada vez que vea mi necesidad. Amén. Bueno, yo le compartí a mi grupo que me gustaba mucho la necesidad del sediento, porque, bueno, sabemos que el mundo nos puede ofrecer muchas fuentes a las que nosotros podamos ir, ya sea las redes sociales, algún juego, incluso nuestros propios estudios. Entonces, sabemos que por más que nosotros estemos en esas fuentes, nunca vamos a ser satisfechos porque siempre vamos a querer buscar más, buscar otras fuentes. Entonces, qué maravilloso es ver de que la única fuente que realmente nos puede saciar a nosotros es el Señor, venir a Él. Yes. Amén. 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 Jonathan nos tiene una pequeña conclusión. Amén. Bueno, qué bueno que pudimos tener una buena introducción, ¿verdad? Recordándonos cada uno de los casos. Y Daniel resumió bastante lo que son estos 9 casos. Pero yo quisiera dejarles esta tarde, muchachos, unas palabras claves de cada uno de los 9 casos, ¿verdad? Entonces, miren que estaba considerando esto de cómo comienzan los casos y cómo terminan. Entonces, en el primer caso nos habla de una persona moral, ¿verdad? Y las personas morales, normalmente lo que más cuesta a una persona es ver su condición, porque si yo soy muy bueno, si yo soy una persona con una moralidad muy elevada, entonces lo que más me va a costar es ver que tengo una necesidad, ¿verdad? Lo característico y lo primordial en estos 9 casos, ya Daniel nos lo dijo, es la vida. Eso es lo primordial, no solamente en los 9 casos que vimos, sino en todo el libro de Juan. El libro de Juan nos habla acerca de la vida. Y de los 4 evangelios es el único libro que habla acerca de la vida. Entonces, lo primero que quiero dejarles en el primer punto es el asunto de ver. Esa es la palabra clave. En Juan 3 dice que el que no ve no puede entrar al reino. Así que necesitamos ver. Ahora, ¿qué vemos, verdad? Bueno, el siguiente caso es de la persona inmoral. Y miren, para una persona inmoral es fácil identificar, ¿verdad? La vida, pues, porque si yo estoy en pecado, rápido me doy cuenta. O sea, yo sé que es bueno, que es malo, ¿verdad? Y si siento yo que soy malo, entonces va a haber una necesidad de mí, pero ¿saben qué hay importante en este caso de esta mujer inmoral?
que tenía una necesidad que no podía ser saciada. Esta es preguntarle al Señor, hacerles preguntas. No sé si han leído este caso en Juan 4, pero esta mujer le hacía preguntas al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en el primer caso vimos que este hombre, cuando, a pesar de que era una persona moral, fue a buscar al Señor, ¿verdad? Pero en este segundo caso, miren, las personas inmorales, normalmente, cuando somos inmorales, más bien nos queremos alejar del Señor. ¿Por qué? Porque decimos, no, yo soy así, soy pecador, soy esto, soy lo otro. Entonces, no me interesa mucho estar con el Señor, pero en este segundo caso vimos que el Señor tuvo la necesidad de ir a buscar. Entonces, tenemos que saber que seamos morales o seamos inmorales. Bueno, si somos morales, debemos de tener la necesidad de buscar al Señor, como la vida. Si somos inmorales, tenemos que saber que el Señor en cualquier momento se nos va a aparecer. Ahora, cuando el Señor se nos aparezca, nosotros preguntemos al Señor. Eso va a hacer que el Señor abra nuestros ojos. ¿Qué pasa cuando el Señor abre nuestros ojos? Bueno, nos damos cuenta si es que estamos moribundos, ¿verdad? O estamos imposibilitados. Estos son los otros dos casos. Entonces, si nosotros somos aquellos, miren, jóvenes, que vemos, y una vez vemos, reconocemos, ¿verdad? Delante del Señor, Señor, mira, soy así, soy esto, soy lo otro. El Señor nos va a mostrar nuestra condición. Puede hacer que mi condición sea casi de muerte. Entonces necesito buscar al Señor, ¿verdad? Y buscarlo con fe. Aquí el asunto es que esta persona moribundo era el hijo de un oficial, estaba muriendo, ya estaba a punto de morir, pero su papá tuvo fe. Entonces, el punto principal aquí es que nosotros necesitamos ser aquellos que buscan al Señor con fe, porque sin fe, dice en hebreo, es imposible agradar a Dios. Y lo que nosotros queremos es agradar a Dios. Entonces, necesitamos buscar al Señor, pero en nuestra búsqueda, sin importar cómo le hablemos o de qué manera vengamos al Señor, debe haber fe en nosotros, que lo que estamos buscando al Señor, pidiendo al Señor, se nos dará. Y eso pasó en el caso del imposibilitado. El caso del imposibilitado es una persona que por muchos años estuvo de esta manera, ¿verdad? En un lecho ahí, y no podía él no podía moverse para llegar a una fuente de agua donde sucedía un milagro, que de vez en cuando bajaba un ángel y el primero que entraba, ese recibía el milagro, pero esta persona estaba imposibilitado, él nunca iba a poder hacer eso. Pero entonces, ¿qué pasó? Miren, la palabra de vida llegó a él. Así que nosotros debemos de ser aquellos que buscan la palabra. Y no solamente la buscan, sino que la obedecen. Esta persona imposibilitada escuchó lo que el Señor le dijo y no le dijo, ay Señor, pero es que mira, si yo voy ahí, no sé, no, él solo le dijo, levanta tu lecho y anda, y él obedeció. Entonces, cuando el Señor viene y nos habla, nosotros necesitamos ser aquellos que obedecen. Así que este es un punto principal en este caso. En los otros dos casos, jóvenes, está el hambriento y está el sediento, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver que para nosotros que somos jóvenes se ha preparado, el mundo está preparado para tanto tenernos entretenidos con comida, y esta comida también va a provocar que nosotros nos dé sed. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, primeramente necesitamos ser aquellos que buscan al Señor, no solo por un interés, ¿verdad? En los casos del hambriento miramos que muchas personas buscaban al Señor
interesadamente. Puede ser que nosotros estemos buscando al Señor interesadamente. ¿Qué es esto? Tal vez, no sé, tal vez quiero algo y yo, Señor, pero si tú me lo cumples, Señor, yo te prometo esto. O tal vez tenemos algún familiar enfermo y decimos, ay, Señor, si tú, perdón, se me fue un ratito ahí. Le podemos decir, Señor, si tú sanas a mi pariente, Señor, yo voy a... Eso es buscar al Señor interesadamente. Nuestra búsqueda debe de ser por la comida que no perece. ¿Qué es esto? Bueno, yo busco al Señor en la palabra para comerle. La manera de comer hoy en día es la palabra. Entonces necesitamos entrar en la palabra para comer a este Señor y ser saciados, ¿verdad? Ahora, el otro aspecto es que la comida nos fortalece, ¿verdad? Cómo nosotros somos fortalecidos para no caer en pecados, para no caer en muchas cosas. Pues necesitamos comer. Ahora, también necesitamos el beber. Ahora, ¿qué es lo que bebemos o qué es lo que estamos bebiendo? Por ejemplo, puede ser que yo, en vez de estar bebiendo un agua que brote para vida eterna, estoy bebiendo un agua que brote para muerte y podredumbre. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos que poner atención. Sed de que tenemos. Puede ser que yo tenga sed de hacer mucho dinero. Puede ser que yo tenga sed de la tecnología. Puede ser que yo tenga sed de tener una casa, de tener un carro. No son cosas malas, no son cosas malas. Ahora, si nos apartan de Dios, esa sed nunca se va a saciar. Vamos a ser como esta mujer que tuvo 5 maridos y el marido que tenía ni siquiera era su marido. Ella estaba buscando a una persona perfecta que cubriera todas sus necesidades. Y lo único que cubre todas nuestras necesidades es Dios. Así que debemos de tener cuidado a qué clase de agua es la que estamos bebiendo o de qué clase de pozo estamos sacando, ¿verdad? Y también el otro punto, el siguiente caso era el de los que están bajo esclavitud del pecado. Bueno, todos somos pecadores. Y el primer punto con respecto a un pecador, la primera necesidad que tiene un pecador es ver que somos pecadores. Entonces, ¿qué hace esto? Estos dos también casos están un poco ligados, ¿verdad? Porque está el caso de los que están bajo la esclavitud del pecado y del ciego, ¿verdad? El que estaba ciego. Entonces, que por cierto es el caso número 8, man. Entonces, ¿qué pasa con esto, muchachos? Si nosotros, miren, si nosotros estamos bajo pecado, lo que necesitamos no es estarnos juzgando a nosotros mismos. Aquí pasó de una mujer que encontraron en el hecho y en ese tiempo a las personas así tenían que ser apedreadas y muertas, porque así lo dictaba la ley. Pero nosotros en este tiempo no estamos bajo la era de la ley, sino bajo la era de la gracia, donde ya el Padre brindó a su Hijo para que pudieran ser nuestros pecados no solamente cubiertos, sino olvidados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esta era de gracia? Lo que les quiero traer es que pecar, vamos a pecar. De hecho, a lo largo del día pecamos muchas veces, pero hoy en día nosotros tenemos la vida. Entonces, buscamos la vida y esta vida nos libera del pecado, de la esclavitud, de hecho, ¿verdad? Ahora, para ser liberados de la esclavitud necesitamos recibir la vista. ¿Qué es esto? Darnos cuenta que somos pecadores. Si no nos damos cuenta que somos pecadores, entonces nos va a pasar como muchas personas del mundo que no quieren recibir al Señor. ¿Por qué? Porque están cómodas siendo pecadores. Pero una vez que nosotros vemos el asunto de ver, como decía Daniel en el grupo, en el ejemplo que nos pusieron, de que si yo meto a un ciego
en un cuarto iluminado totalmente por mucha luz que hay ahí, si el ciego todavía no ha recibido la vista, pues él no va a ver nada, ¿verdad? Entonces, tenemos que orar al Señor para que abra nuestros ojos y nos demos cuenta, Señor, cuán pecador soy. Señor, libérame, o cuánta sed tengo, cuánta comida necesito, Señor. Todas estas cosas, como les dije, como esta mujer, preguntándole al Señor, hace que el Señor abra nuestros ojos. Y una vez que nuestros ojos son abiertos, entonces sabemos dónde estamos. Y el último caso habla de la muerte, ¿verdad? Del que estaba en muerte. Entonces, eso también hace cuando el Señor abre nuestros ojos, podemos ver si nuestra condición es ciego, sediento, o inclusive, Señor, perdóname por todo este tiempo que he estado muerto. Entonces, yo les decía la vez pasada, en este último caso, a lo que hablaba al principio, ¿verdad? Imagínense, habla el primer caso de abrir nuestros ojos y el último caso es una persona que muere, lo que tiene también, aparte de que no tiene la vida, tiene sus ojos cerrados, ¿verdad? No sé si han visto, o alguien le cierra los ojos, no sé si han visto cuando una persona muere. Bueno, las películas hacen eso, que si alguien muere con los ojos abiertos, vienen y le ponen ahí para que tenga sus ojos cerrados. Pero la cuestión es que, o sea, si ya no hay vida, aunque tengamos los ojos abiertos, no podemos ver nada. Entonces, ¿qué es lo que les quería dejar por último, muchachos? Es que cuanto nosotros busquemos al Señor y nos demos cuenta de la necesidad que tenemos del Señor, vamos a poder identificar cada uno de estos casos y dónde nos encontremos. Y para cerrar, me gustaría hablarles lo que le gustó a Alicia al final. Y esto es que darnos cuenta que estamos vivos nos cuesta un poco, ¿verdad? Porque es más fácil darnos cuenta cuando estamos muertos, pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos en mortandad. Ahora, ¿qué hace una persona cuando está muerta? Yo les decía la vez pasada, Lázaro, el último caso habla de Lázaro, que tenía 4 días muerto. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Bueno, la vida puede resucitarnos de la muerte. Ahora, si nosotros somos personas que no tocamos la vida diariamente, entonces vamos a ser como Lázaro. El Señor estaba, dice que creo que un versículo dice que estaba a 15 estadios de Lázaro. Eso no es tan largo, póngale ahora unos 15 kilómetros o 15 cuadras. Estaba el Señor de Lázaro. Entonces, no es una distancia tan larga, pero el Señor se esperó ahí 4 días. Cuando llegó, Lázaro tenía 4 días muerto. Entonces nosotros debemos de tomar cuidado cómo está nuestra distancia con el Señor. Yo les digo, muchachos, cuando somos jóvenes, nuestra distancia con el Señor debe ser tan corta para que la vida siempre esté con nosotros. Si dejamos si no tocamos al Señor un día, 2 días, 3 días, entre más días dejamos de distancia con el Señor, ¿saben qué pasa? Más nos conformamos a la muerte y más nos gusta estar en muerte. Entonces un día puede ser que el Señor esté tan lejos de nosotros, a tanta distancia, que ya ni siquiera sintamos la necesidad de buscar al Señor. Así que necesitamos de orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nosotros cada día podamos darle el lugar que el Señor se merece en nuestros corazones. Eso nos va a salvar también de que nosotros contaminemos a otros con muerte, porque podemos ser muertos andantes, ¿verdad? Si yo no toco al Señor un día, 2 días, 3 días, ando en muerte. Y lo que yo hable, lo que salga de mi boca, lo que le diga a las personas, va a ser muerte. Y lo que coma va a ser muerte. Lo que beba va a ser para muerte. Así que todos estos casos están ligados. Pero el punto principal es que nosotros cada día busquemos la vida, recibamos la vida y andemos y vivamos por causa de esta vida. Esto nos va a librar de cada uno de los casos, o por lo menos nos va a hacer saber en dónde nos encontramos. Amén.
Amén. Amén. Bueno, fue muy disfrutable esta conclusión que nos trajeron de todos estos, todo este, por decir, repaso de todos los, de toda esta conclusión, de cómo el Señor satisface todas nuestras necesidades. Así que, pues, amén, llegamos ya al punto final de esta reunión y pues antes de irnos, claro, siempre tenemos una serie de anuncios el cual se los queremos hacer saber. Así que pues por eso vamos a pasar pues con Cindy, que nos va a decir todos los anuncios que nos trae. Gracias, Dani. Queríamos darle gracias a los hermanos, ¿verdad? Que siempre se preparan con la palabra. Esta palabra viene a ser alimento y ánimo para nosotros, ¿verdad? Muchas veces he encontrado que la palabra que recibo aquí me lleva a considerar, ¿verdad? Mi camino y qué bueno que podemos estar aquí. Y pues agradecemos, ¿verdad? A todos ustedes por siempre apartar este tiempo, por siempre acompañarnos en esta reunión. Si se fijan, no hay algunos que no están entre nosotros. Como compañeros en el Señor, sería bueno, ¿verdad? Que podamos buscarnos unos a otros y siempre alentarnos, ¿verdad? Para poder estar en la reunión. Y pues igualmente para el próximo viernes, ¿verdad? Que podamos continuar en nuestra búsqueda. Ya como dijeron los hermanos, concluimos con esta serie de la palabra y la próxima semana comenzamos una nueva serie, a ver qué nos traen los hermanos. Y bueno, si tienen algún comentario o un testimonio que quieran compartirnos, pues ya saben que pueden hacerlo, ¿verdad? En el chat, ahí está el chat. O si también alguna duda, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, también pueden acercarse a nosotros o con alguno que usted tenga afinidad. Sabemos que no tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Pero como compañeros podemos apoyarnos. Y por último, pues ya saben que terminó, ¿verdad? El reto de Timoteo y Tito. Concluyó el miércoles. Y hoy comenzamos un nuevo reto. Ya está, si algunos ya lo vieron, está ya publicado en las redes. Y hoy comenzamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos tiene 28 capítulos. Entonces comienza hoy 9 de octubre y concluye el 10 de noviembre. Entonces, para que podamos seguir, ¿verdad? Animándonos y retándonos a entrar en la palabra. Recuerden también que el domingo, si tuvimos algún atraso, el domingo es para ponerse al día, ¿verdad? Entonces, en un rato les pasamos por el chat, vamos a enviarles el calendario. Gracias. Listo, gracias Cindy. Bueno, estos eran todos los anuncios que les queríamos traíamos, perdón. Así que pues ya con esto ya pues nos podemos despedir y pues siempre recordarles nuestra próxima reunión. Así que es un gozo verles nuevamente y pues nos esperamos en la próxima reunión. Así que nos vemos. Y hasta pronto. Adiós.